¿Qué es el criticismo? Este deriva de dos raíces griegas, krinein, que significa separar, y ismo, que significa doctrina. El criticismo es un pensamiento que propone examinar los conocimientos filosóficos. Como tal, es una doctrina epistemológica y crítica. Uno de los mayores exponentes de este es Immanuel Kant. Este no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento de la verdad, pero considera que no es necesario un examen para examinar esto de manera racional o de justificación racional. La manera de poder encontrarle sentido a esta doctrina es estudiar las afirmaciones de la razón humana con una crítica reflexiva. De allí nace o se puede obtener el espíritu cuestionador, según Johannes Jessens, que en su libro sobre el conocimiento del criticismo da un término medio sobre el escepticismo y el dogmatismo, que es otra corriente filosófica muy importante. Por otro lado, Kant nos implanta que la investigación de conocer siempre estará por encima de la investigación de ser. Este se caracteriza por obtener una crítica reflexiva sobre la razón humana o sobre los pensamientos del ser humano. De allí obtenemos el espíritu cuestionador. Entonces, el criticismo se basa en que la investigación de conocer siempre estará por encima de la investigación de ser. Ahora vamos a comenzar con un pequeño debate. Le voy a dar parte a una de nuestras integrantes para que nos pueda brindar su opinión con respecto a este tema. Mi postura es a favor de lo que es el criticismo. Esto se debe a que no solamente nos va a ser útil tanto en nuestro entorno personal, sino también en nuestro entorno académico, ya que como estudiantes nos va a ayudar a identificar las áreas de mejora de nuestro desempeño y rendimiento académico. Esto va a ser a través del desarrollo y la evolución de nuestras habilidades analíticas y del desarrollo de pensamientos críticos. Esto nos va a ser útil en el momento de recibir información, ya que nos va a permitir involucrarnos activamente en la comprensión más profunda de los conceptos que estamos estudiando, llegando así a poder analizar y cuestionar ideas indagadas de la información que se nos ha brindado o la información que estamos adquiriendo, sino que también nos va a permitir cuestionarnos nuestros propios conocimientos que tenemos hasta el momento, con el fin de lograr entender los fundamentos y la implicancia que estamos aprendiendo o que estamos construyendo con la información que tenemos a la mano. Por ejemplo, en mi caso, como estudiante de medicina, el criticismo me permite examinar de manera crítica las prácticas médicas convencionales y existentes hasta el momento, así como cuestionarme de manera eficaz algunos tratamientos y procedimientos que se están llevando hasta la fecha. Y de cierto modo también me va a permitir buscar nuevas evidencias científicas. Esto con el fin de mantenerme actualizada y prepararme para abordar diferentes tipos de desafíos que van a emerger dependiendo de la situación médica a la que me enfrento durante todo mi periodo académico como estudiante de medicina, lo que va a resultar que mis pensamientos sean más autónomos e innovadores en el desarrollo a largo plazo que voy a poder desempeñarlos. Es decir, mis pensamientos e ideas y creencias en sí van a tener una función evolutiva, que no solamente van a crecer y desarrollarse durante lo que es mi periodo universitario, sino también que voy a ir formando y fomentando a lo largo de mi vida. Muchas gracias por el pase, compañera. Bien, yo estoy, en este caso yo estoy a favor de esta doctrina, ya que es una doctrina de orientación epistemológica, crítica del racionalismo. Por eso que el criticismo niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considero necesario que haya un examen, una justificación racional de la forma en que se alcance este conocimiento. Por ello es una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud
crítica y reflexiva ante las afirmaciones de una razón humana, y allí justamente su espíritu de cuestionador, ¿no? Ya que se deriva este término como el término criticismo, que se deriva de la palabra crítica, y como había mencionado, el criticismo ocupa una postura intermedia, ¿no? Entre ambas. Y también indico que esto de que el criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente. Donde quiera pregunta los motivos, pide las cuentas a la razón humana, por ello que indicaba que su conducta no es dogmática ni aséptica, sino reflectiva y crítica. Y también este conocimiento es más elevado del que se obtiene sin experiencia mediante la razón pura. Por ello que incluso su representante Kant nos mencionaba que el criticismo es como una doctrina que se resalta por su madurez sobre las demás, ya que analiza todas las afirmaciones de la mente humana y no admite nada derivadamente. El criticismo siempre pregunta por los motivos, pide explicaciones de la razón humana. Su posición, como habíamos indicado, es una posición intermedia, la cual critica y a su vez reflexiva. Esta doctrina desarrolla una investigación acerca de las posibilidades del conocimiento, teniendo en cuenta sus fuentes y sus limitaciones. Muy buenas tardes. Como lo estoy mencionando mis honores compañeros, el criticismo en verdad sostiene que el conocimiento humano está limitado por la estructura de nuestra mente y no podemos obviamente conocer toda la realidad tal y como es, pero en cambio este nos ofrece conocer la realidad tal y como nosotros la percibimos, o sea, nuestra percepción meramente, y obviamente con categorías mentales, ¿no? Con un razonamiento de fondo o respaldando eso. Entonces, ¿por qué yo estoy a favor del criticismo? El criticismo en verdad reconoce limitaciones que quizá otra postura filosófica no, que excluye el resto de sí misma, pero en cambio el criticismo afirma obviamente que este conocimiento, tanto por una estructura mental, por otra categoría de razonamiento, esta postura nos invita más que todo, más allá, a la reflexión meramente de la naturaleza, o sea, como nuestro entendimiento o la forma en la que podemos percibir la realidad. Entonces, para nosotros es importante destacar solamente en nuestra carrera, como el resto de carreras, el combinar no solamente la razón, sino que la experiencia en la formación del conocimiento, del origen de este. Obviamente el considerar que el conocimiento se construye obviamente a partir de una interacción entre el razonamiento, el raciocinio, entre nuestra mente y entre el mundo externo. Esto permite obviamente a un enfoque integral de ambos. Una búsqueda de la verdad mucho más amplia. Con esta carrera no va a servir demasiado, porque no solamente vamos a aprender todo en la universidad, sino que en campos clínicos, el interactuar con nuestros pacientes, en hospitales, y eso es lo que nos caracteriza quizá de otras carreras que no tienen más contacto humano, y por lo tanto a nosotros no solamente nos importa el conocimiento que aprendamos en la universidad, sino también la calidad como seres humanos que pueden brindar, y que también la experiencia que nos pueden dar ellos hacia nosotros. Gracias por el pase, compañera. Yo me encuentro a favor del criticismo porque, tal como lo indica su nombre, su objetivo es la valoración de los conocimientos a través de la investigación debido al espíritu cuestionador que tiene cada persona, el cual es innato. ¿A qué me refiero? Es bueno poner en duda cualquier tema, cualquier situación, hasta que sea comprobado. Es bueno que nosotros despierte ese espíritu o esa curiosidad de querer saber más acerca de ciertos temas sin quedarnos ni con la primera información ni con las primeras impresiones, promoviendo la investigación de tal manera que se llega a estructurar mejor la información para una mejor comprensión, reconociendo también los límites de este conocimiento para entender dónde termina, evitando caer en afirmaciones infundadas. Pongámonos en el contexto de nosotros como estudiantes universitarios. Al momento de estudiar un tema, no podemos quedarnos con la primera información que leamos. Tenemos que ser investigadores, realizarnos mil y un preguntas hasta entender mejor el tema. Pero eso lo hacemos a través de la investigación con fundamentos, con estudios verídicos, junto con las experiencias que comprueban lo que se está planteando, ¿no? Entonces tenemos dos partes. Aquí yo quiero dar a entender cómo Kant se inspiró para que surja su pensamiento, el cual recordemos que es el más aceptado y el más practicado en la actualidad. Él propuso
que el origen de ese conocimiento es tanto la experiencia, que es la parte empírica, junto con la razón, que es la parte del racionalismo, ¿no? De esa manera, según palabras de Kant, toda la información de la realidad es captada por la experiencia. Sin embargo, es la razón la cual es encargada de organizar toda esa información. También el criticismo propone alcanzar la verdad eliminando cualquier tipo de suposición, promoviendo en nosotros una mayor precisión en el razonamiento, permite que seamos mucho más objetivos, imparciales en la toma de decisiones, nos permite ser mucho más críticos y nos abre la mente a nuevos enfoques y nuevas perspectivas. También valora las habilidades cognitivas que tenemos como humanos, entre ellos la atención, la resolución de problemas, la creatividad, entre otras, permitiéndonos desenvolvernos mejor en la sociedad. Entonces, de eso trata el criticismo, el cual, como ya se mencionó, invita a analizar, invita a fundamentar, a investigar para que sea comprobado, porque no es lo mismo hablar desde lo desconocido. Y lo digo así porque mientras una información no sea corroborada, no tiene una credibilidad, por así decirlo. Por eso es importante cumplir con todo el proceso del conocimiento, el cual en primera instancia se puso en duda. Gracias. El criticismo en términos generales se refiere a la práctica de analizar, evaluar y juzgar algo de manera cuidadosa y reflexiva. Ese término se utiliza en diversos contextos y su significado puede variar según el ámbito en el que se aplique. Aquí hay algunas interpretaciones comunes del criticismo. Filosofía. En la filosofía, el criticismo se asocia a menudo con la obra de Immanuel Kant y su crítica de la razón pura. En ese contexto, el criticismo se refiere al examen crítico de los límites y las probabilidades del conocimiento humano, cuestionando cómo entendemos y conocemos la realidad. En la literatura, en el ámbito literario, el criticismo implica la evaluación y análisis de obras literarias. Los críticos literarios pueden examinar aspectos como el estilo, la estructura de los personajes, los temas y las formas, y formar juicios informados sobre la calidad y el significado de una obra. Y en el arte, en el contexto artístico, el criticismo implica la revisión y análisis de las obras de arte, ya sean pinturas, música u otras formas. También en el pensamiento crítico, en el ámbito más general del pensamiento crítico, el criticismo implica la capacidad de evaluar argumentos, ideas, situaciones de manera reflexiva. Y también en una forma analítica, que esto incluye la capacidad de cuestionar suposiciones e identificar falacias lógicas y otras opiniones fundamentales. Esta es mi opinión en cuanto al criticismo. En conclusiones, el criticismo nos plantea que el estudio del conocimiento tiene que ser base y requisito principal del saber. Desde una perspectiva filosófica podemos decir que este nos invita a poder analizar y criticar nuestros conocimientos, entre otras cosas, para así nosotros podernos plantear mejor nuestras limitaciones con respecto a nuestros conocimientos.